Bienvenidos nuevamente al mundo ganadero de equino, una idea original de Cadequinos. En esta oportunidad con un tema que lo vamos a abordar de una manera un poco innovadora. Vamos a llevar a cabo un diálogo muy interesante con un docente de la corporación de Cadequinos acerca de la comercialización del caballo criollo colombiano, un tema que de repente no se trata en los círculos normales de los caballistas, pero que esperamos que sea de todo su agrado para la mayor ilustración de todos ustedes. Bienvenidos. En esta emisión del Mundo Ganadero y Equino estaremos hablando sobre la comercialización del caballo criollo colombiano. Esta temática será expuesta por el docente de Cadequinos Sergio Quiroz y nuestro presentador y gran conocedor del sector equino José Ignacio Cardona. Bienvenidos. Sergio, este tema del comercio del caballo criollo colombiano es un tema pues que se trata entre los caballistas, digamos que muy coloquialmente, cuando nos sentamos todos los días a hablar, pero nadie se ha ocupado por un medio como este, como de trabajar y hablar del tema como un poquito más sistemáticamente. ¿Por qué no empezamos a definir el caballo colombiano como desde su estructura y su parte histórica y lo que es como ser vivo, cómo está catalogado y cuáles son sus características o técnicas? Perfecto, sí, el caballo colombiano es un animal que ya lleva en estas tierras unos 500 o más años de adaptación, traído por los españoles, y que a través de esos 500 años ha venido teniendo una serie de transformaciones hasta llegar a lo que hoy es nuestro caballo de silla, que hizo parte de gran cantidad de acontecimientos en el desenvolvimiento de la historia en Colombia, en las guerras, en el transporte, en la carga, en el tiro, y que actualmente es utilizado principalmente como animal de diversión, animal de paseo. No podemos olvidar que ese caballo también es indispensable en la mayoría de las actividades de campo en este país. La vaquería, sin él no podríamos tener en estas tierras escarpadas o en los llanos trabajos con el ganado. Tenemos el trabajo con la leche, que en muchas partes es el que transporta los bidones, las canecas con este líquido. Tenemos los caballos que se utilizan para carga por la mayoría de los campesinos de este país. Lo vemos también desempeñándose como animal de paseo en cabalgatas, muy de moda, en gran auge. Y lo encontramos también, no en la mayor cantidad de población, pero sí haciendo un renglón importante en las exposiciones equinas. Y aquí desde los años, terminando la década del 30, se empezaron a hacer las primeras exposiciones, hablando aquí en Medellín, donde era Fatelares, creo que hicieron una, y se siguieron haciendo, tomaron gran auge en nuestro tiempo. Una de las mayores dificultades para tasar el precio de un caballo criollo con vocación para la competencia en exposiciones equinas o para el simple placer de montar radica en el componente subjetivo de las cualidades deseables de estos ejemplares, es decir, el concepto que para cada individuo genera un caballo, lo que lleva a concluir que el gusto por ciertas características como el color, la alzada, los movimientos y el temperamento, entre otros, es el argumento de mayor peso al momento de hacer un estimado del precio de compra o venta de un caballo criollo colombiano. En todo el mundo hay caballos de tiro pesado o ligero, ¿cierto? O caballos de sangre fría, de sangre caliente. ¿Por qué no hacemos como la puntualización? Porque el caballo nuestro es un caballo que es un pony, que es un caballo que se denomina mesomorfo según su balance corporal y porque es un caballo de sangre caliente. El caballo criollo colombiano, como dices, es un caballo de sangre caliente por su temperamento fogoso, por su brío. Diferente a otras razas de caballos del mundo que tienen un temperamento más apagado en la ejecución de su forma de ser. Es un caballo que es mediolíneo, o sea que sus proporciones equivalen más o menos a lo que es un rectángulo. No es muy alargado ni es muy recogido, como los ponis. Es un caballo mediano en su estatura, son caballos que oscilan entre 300, 350 kilos de peso y unas alzadas entre 1,36 y 1,42 centímetros a la cruz. Cuando dices que de pronto podría ser considerado como un pony, hablando de que los ponis en el mundo miden menos de 1,47 centímetros a la cruz, nuestro caballo no podría entrar a esas categorías porque por sus proporciones no es brevilíneo, no es un caballo corto, grueso,
y ancho. Como lo ves, por ejemplo, los caballos de tiro. Como son los caballos de tiro, sino que es un caballo de unas proporciones muy equilibradas, es eumétrico en sus medidas. Y es un caballo que no es tan alargado y con extremidades tan largas como son los caballos de carreras, por ejemplo. De manera que se acomoda a cualquiera de las actividades del campo y a cualquier deporte inclusive. Ya tenemos ubicado el caballo como en ese aspecto zootécnico, más o menos no, muy puntualmente identificado. Ahora hablemos un poco como de la parte comercial, que es lo que nos ocupa en esta entrevista el día de hoy, Sergio. ¿Cuáles son las modalidades nuestras de comprar y de vender caballos? Hemos sido muy, digamos que muy parroquianos y muy autóctonos y muy criollos como en ese tipo de cosas, pero es completamente válido. Y encontramos la venta pues, de callejón o la venta normal de todos los días en los municipios nuestros, que son tantos y todos tienen afición, y hay venta ya en otros escenarios diferentes. Sí, la principal forma de comercialización de los caballos en este país, por tradición, ha sido la venta de feria y callejón. En los mismos sitios, en las ferias de los pueblos donde se comercializa el ganado, hay unos sitios aparte donde se comercializan los caballos, en todos los pueblos. Y existe la modalidad, que es la más común, de ofrecer el caballo directamente en la pesebrera, en un pueblo, y comercializarlo en una forma informal, llevando directamente el comprador y muchas veces sin la existencia de un intermediario. La venta casual de salir a la plaza del pueblo normalmente y conseguir el cliente y convidarlo a un sitio, un punto de encuentro y mostrar el caballo en la calle del pueblo. O sea, de repente a muchos televidentes nuestros pues no entienden mucho el concepto porque este programa sale para varios países, pero es simplemente eso, convidar a un cliente, hacer una cita con él y mostrar el caballo simplemente en las calles del pueblo donde está cercano el alojamiento de la pesebrera. La mayor parte de las ventas se hace de esa manera, pero existen otro tipo de ventas, otro tipo de forma de comercializar el caballo, como es la subasta, que está en este momento realizándose en la ciudad de Medellín y de pronto en una forma esporádica en algunos municipios. En la subasta, pues, de todos es sabido que los caballos llegan con unos precios mínimos, sí, se empiezan a ofrecer y el que va a comprar el caballo ofrece hasta un punto máximo para llevárselo. Pero ahí entramos, Sergio, en un tema bien interesante, que es la especulación de la que es sujeto el precio del caballo. Nosotros, como tenemos el caballo como un asunto muy preciado, muy cultural, muy del acervo nuestro, pues realmente tasar un caballo en precio es, yo creo que de las cosas más complicadas que puede existir. Y entonces la subasta todavía tiene como esa resistencia para el público, porque realmente pues no se acostumbra mucho a someterse a la ley pura de oferta y demanda. Claro, de hecho, como se tasa el precio del ganado vacuno, sí, y otro tipo de ganado, es muy diferente. Aquí la prensa de pronto saca a qué precio se vendió el ganado caballar y el ganado mular, pero nadie generalmente va a leer el periódico para revisar cuáles son los topes mínimos y máximos de compra, sino que se hace de acuerdo a las épocas de venta de los caballos. Por ejemplo, en este tiempo, el caballo criollo colombiano normal, que no sea de pista, está en unos precios más bien bajos. Hay una sobreoferta de caballo criollo colombiano. Y esa sobreoferta de caballo criollo colombiano se debe principalmente a que en Colombia no se tiene especificado en la forma cómo se debe comercializar el caballo. Es decir, nosotros aquí no sacamos ni criamos caballos de abasto para el consumo humano. Tampoco sacamos la línea de caballo deportivo, mucho menos sacamos los caballos de tiro. Nosotros no criamos caballos para vender y tirar carruajes. Verbo y gracia, como lo hacen por ejemplo los argentinos en la producción de carne de caballo, igual para el caballo de polo, que es un caballo pues extraordinario, pues el mejor caballo de polo del mundo es considerado el caballo argentino, o como los europeos o los norteamericanos sacan caballos de tiro en sus diferentes manifestaciones, un tiro liviano, medio, un tiro semipesado y un tiro pesado. Sí. Nuestro caballo pertenece a los caballos de tiro liviano, por su peso y alzada, pero nadie o muy poca gente en este país se dedica específicamente a sacar caballos de ese tipo. Aquí siempre hemos comentado que existe una especie de pirámide, una pirámide de descartes, que consiste en que, como nuestro caballo es el mejor caballo de silla del mundo y el más suave y el más cómodo, la ambición de cualquier criador de caballos es tener un reproductor, el mejor de todos, pero para la silla, y llevarlo a una exposición equina para que quede gran campeón o una yegua. Pero resulta que no todos cumplen esa ambición, todos los caballos, y entonces empieza una
pirámide de descartes, que consiste en que los que no quedaron en los marcadores y los que no sacan primeros puestos o cintas, entonces son descartados, por ejemplo, para caballos de cabalgata, el caballo de paseo. Resulta que llega el caballo de pista a servir como caballo de paseo y de cabalgata, y como fue criado con una gran cantidad de brío y una cadencia muy rápida en su desempeño, de pronto no cumple bien esa función como caballo de cabalgata. Queda un caballo, lo que nombramos como un caballo sobrado. Exacto. Un caballo demasiado sobrado, pues en brío y en crianza y en manejo de rienda, pues para de pronto una persona que sea neófita en el tema. Y lo criaron específicamente para hacer una competencia en exposición, y en sus genes está impreso una gran cantidad de cosas que no tienen que ver de pronto con el paseo. Por ejemplo, una gran cantidad de batidas en un poco espacio, una alta cadencia, en unas cortas distancias. Y resulta que en la cabalgata necesitamos que el caballo sepa caminar, sea un caballo pausado y que se desplace cómodamente al paso en largas distancias. Si ese caballo de cabalgata no tiene las expectativas, no las cumple, entonces sigue la pirámide de descartes hacia abajo, hacia la base. Y es que algún paisano dice, llevémonos este caballo para una finca a trabajar con ganado, que allá se cuadra, él allá se organiza, entonces le ponen la silla a las 5 o 6 de la mañana para desencillarlo por la tarde. Resulta que allá tampoco de pronto puede ejercer esa labor, porque se necesitan caballos diestros, pero que sean calmados, que no tengan ese brío exagerado, y a las 11, 12 del día ya el caballo ha quemado toda su energía de pronto, o queda tan brioso en su adiestramiento que cuando el jinete vaya a hacer enlazadas para capturar el ganado, de pronto tampoco lo puede hacer. Entonces, si en esa pirámide de descartes no cumple con esa expectativa, ¿qué le pasa al caballo? Te lo llevan para hacer tiro, para manejar nuestras carruajes que se llaman zorras. Y resulta que si ese caballo tampoco pudo hacer esa labor allá, termina en lo que terminan todos los caballos que no pueden cumplir ninguna misión en la ciudad o en el campo, y es como caballos de abasto, o sea, descartados para el consumo humano. A todas estas, ¿qué es lo que nosotros producimos? Nos jactamos pues en todo el mundo de hablar de que tenemos el mejor caballo de silla de paseo del mundo, y tenemos un gremio muy importante que es Confepaso, Fedequinas, hay 26 asociaciones regionales, tenemos más de 150 eventos feriales de exposición en todo el año, entre grado B, grado A y la nacional, etcétera. Unas cifras importantes en la parte de exportación y comercio interno del caballo de exposición. Pero a todas cuentas, nosotros solamente producimos caballos de exposición, ¿o qué más producimos nosotros en la parte equina? En muchas regiones se utilizan como animales de trabajo los mulares. Y muchas haciendas del país se dedican precisamente a sacar este tipo de animales. Y en las fincas de ganadería extensiva se tienen lotes grandísimos de yeguas de cría que van produciendo productos para la vaquería, para reemplazar la vaquería. Pero nuestro caballo de exposición realmente, a pesar de que se comercializa internamente en el país, sí es un producto de exportación. Nuestro caballo de silla, especialmente de la modalidad del paso fino colombiano, es de los caballos más apetecidos en el mundo. Estados Unidos ya está casi saturado de ese tipo de caballos, ya lo están llevando a Checoslovaquia, Alemania. Inclusive en Alemania, en Suiza hay un pequeño grupo, en el Canadá. Son llevados para esos países y son conocidos a nivel mundial como producto de exportación por ser los caballos de silla más suaves del mundo. Pero últimamente de pronto las exportaciones no han sido las que soportan la tasa de importaciones de otras razas. En este momento se están importando otras razas precisamente debido a ese vacío de animales sacados para el paseo. Entonces llegan, por ejemplo, los caballos pintos, los apaluzas y los cuarto de milla, utilizados para la cabalgata. Vienen los caballos lusitanos y los españoles a llenar ese vacío. El
El mundo globalizado moderno a través de los medios de comunicación que imperan hoy en día han impactado de manera notoria a los propietarios de caballos criollos colombianos que no hacen parte del pequeño segmento dedicado a la crianza de caballos de exposición. Al permitir ser testigos de procesos de reproducción exitosos y ver testimonios de uso y crianza de otras razas que pueden adoptarse en nuestro medio para ser utilizadas en actividades de cabalgata y trabajo, dando lugar a una diversificación de la oferta interna de caballos y por ende de las condiciones de la oferta y la demanda. Siempre escucha uno en la calle, hombre, es que ese tema del caballo criollo eso no es un negocio, pero lo que pasa es que como que se estigmatizó el mercado y solamente la gente solamente quiere producir caballos de exposición con las consabidas complicaciones, tiempo, recursos de toda especie que esto implica, y no se dan cuenta que hay otro tipo de escenarios para trabajar con el caballo nuestro, el caballo de cabalgata, el caballo de paseo, el caballo de vaquería, y por eso es que se ha abierto la posibilidad en Colombia de que entren razas como la que acabaste de mencionar, para el disfrute de mucha gente que está en esa parte media de la pirámide, que de pronto es más voluminosa que ese ápice que está conformado por la parte de los caballos de exposición. Claro que sí, es que la base de los caballos de este país debería ser el caballo de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. Y el caballo de todo el mundo es el caballo que trabaja, el caballo que sirve de paseo, el caballo que tira. Nuestro caballo cumple con esa función, pero si hacemos una línea de selección solamente para el caballo de pista, no lo vamos a tener. En Colombia perfectamente se podría hacer lo que se está haciendo, que es unos cruzamientos especiales para mejorar nuestro caballo de silla en vaquería, con unas líneas vaqueras. Nuestro caballo de paseo, con unos caballos de buen tamaño, tranquilos y nobles. Nuestros caballos de tiro, mezclándolos con unas líneas de pronto con animales de un poquito más de corpulencia y un poquito más de fuerza y tamaño para ese trabajo. Entonces, ese tipo de cruces que se puedan hacer en el país jamás van a acabar con el caballo de silla colombiano. No, es que no son actividades excluyentes, Sergio. O sea, la actividad del caballo de paso o el caballo de exposición en sus 4 modalidades pues está y seguirá, y tiende a especializarse con los métodos de reproducción y el manejo pues moderno, pero siguen tranquilamente su camino, pero no es excluyente con las otras actividades donde se puede colocar mucha gente a trabajar, donde se puede mover una cantidad de insumos en dinero importantes y se pueden transar pues en todo el país para diferentes labores. Obviamente, y es una fuente grandísima de ingresos, porque ya pasamos de la comercialización casual, informal, y entramos a una comercialización que se está haciendo actualmente, que es por internet. Por esa línea se pueden comercializar una gran cantidad de ejemplares nuestros e inclusive traerlos a Colombia. Ahora también están muy en boga ahora esas ferias especializadas, por ejemplo el SICAM hace un año largo, el mismo Expofinca y muchos escenarios pues que se utilizan para, inclusive personas del sector privado utilizan sus escenarios para mostrar caballos de diferentes razas del mundo. O sea, se crea realmente la necesidad como de que la gente, de llamar a la gente para que capture la atención y mirar que hay otro tipo de alternativas. A propósito de esto, se hacen diferentes ferias como la que se realizó en Medellín, como el SICAM, que se utilizó como plataforma y mostrario de diferentes razas de caballos, donde la gente puede apreciar todas las habilidades y destrezas de otras razas y mirar que no es incompatible el cruce de esos animales, de esos equinos, con nuestro caballo criollo colombiano. Sergio, ahora hay una cosa importantísima. Has visto que se viene generando pues un fenómeno, las instituciones educativas como Caequinos pues hemos venido haciendo pues un esfuerzo por formar jóvenes como en la parte de la administración de empresas de equinas. Hombre, la gente definitivamente no ve un poquitico más allá del horizonte del mismo país, ¿cierto? Si uno va a Europa, va a ver unas ferias impresionantes en Alemania, en España, en los mismos Estados Unidos, en Argentina, donde salen caballos de todo tipo y la gente tiene la cultura del caballo, pero la cultura global, universal. Nosotros seguimos siendo muy criollos todavía, muy apegados al criollismo. ¿Cómo hacer con esto para que definitivamente se abran los ojos tanto de nosotros hacia afuera como de afuera, vernos a nosotros como un potencial productor de caballos, no solamente del de silla, pues que ya tiene un cupo ya garantizado en el comercio y en el exterior? Pues de la única forma que se sale de este ostracismo cultural equino, que llevamos 500 años en él, es precisamente con las escuelas especializadas de aprendizaje sobre los equinos. Nosotros llevamos 500 años criando un caballo que llegó
de España, pero esos caballos nunca llegaron aquí con el manual de manejo. Pero nos llevan muchas escuelas del mundo, nos llevan 4.000 o 5.000 años de doma, de una forma diferente. Eso no riñe de ninguna manera con el manejo de nuestro caballo a nivel criollo. Todas esas culturas enriquecen la forma de criar nuestro caballo y de manejarlo. No es incompatible de ninguna manera. Y eso nos va a permitir de pronto en algún momento hacer que no solamente nuestra caballada nacional trascienda a nivel internacional, sino que se formen unos núcleos especializados de caballos que puedan servir en otras actividades diferentes a la exposición equina.